Ya estamos de regreso en Ángulos. Como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de dar la bienvenida a nuestros tertulianos para hablar acerca de los dos temas del día, el local y el internacional, Nájera y Grecia. Está con nosotros como cada lunes Jorge Rocha. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y también como, pues con cierta regularidad, Rubén Martín. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio, saludos a ustedes, Jorge, Ricardo. Bueno, primero preguntarles, hay quien dice que fue sorpresivo el anuncio de Nájera hoy a mediodía, su salida del gobierno del estado. Sin embargo, la verdad es que ahora sí que, como dice la canción, no estaba que se iba y nomás no se había ido, ¿no? Yo creo que sorpresivo no es obvio que, digamos, en el estado, bueno, como en todo el país, el tema de la violencia que tenemos en la última década de manera tan agravada, la inseguridad, los hechos en particular de penetración del narcotráfico que hay en Jalisco, que es un territorio muy, muy importante, no solo para la producción, sino también para la operación del negocio capitalista ilegal que es el narcotráfico. Bueno, era obvio que me parece obligaban a cambios en el gabinete de Aristóteles Sandoval, particularmente en esta área. Además, me parece que Nájera, no solo desde ahora, sino incluso desde que entró, había bastantes cuestionamientos, incluso que él se quedara en este gobierno, porque hay que recordar pues, que él viene del gobierno anterior, que haciendo campaña Aristóteles Sandoval criticó la parte de inseguridad y una cosa, digamos, para muchos inexplicable, cómo es que deja al responsable de la seguridad del sexenio anterior. Entonces, desde el inicio había un hecho un poco extraño, un poco raro, que incluso se hace modificar la Constitución para permitir que Nájera fuera fiscal. Pero las cosas en estos 2 años, 4 meses o un poco más que tiene este gobierno, pues claramente no solo no mejoraron, sino que se agravaron, como vimos con los hechos del pasado 1 de mayo. Y brevemente, para terminar, no es sorpresivo, pues que hay hasta esta contradicción, porque apenas el viernes pasado Nájera decía que solamente que el Dios o el gobernador se lo pidiera no iba a renunciar. Y ahora a Aristóteles Sandoval, en la rueda de prensa que dio en Palacio de Gobierno, dijo que Nájera desde hace semanas le había dejado esa renuncia. Entonces no es sorpresiva, me parece, por todo el contexto, por el agravamiento, por algo tan grave que está ocurriendo en el estado de Jalisco, como es para mí un pacto que se rompe entre la clase política y el narcotráfico, y que eso explicaría en buena medida varias de las muertes de políticos que tenemos en los años recientes. Y pues es obvio que Nájera ya tiene un papel importante en todo eso y ya no servía, pues, me parece, para dar resultados en el cargo que le fue encomendado, de tal manera que no es sorpresivo, creo yo. Jorge. Sí, los rumores de la salida de Nájera ya son viejos, o sea, no es un tema nuevo. De hecho, incluso había ciertos rumores ahí en la clase política de que iban a hacer el anuncio de su cambio después de las elecciones, finalmente, cosa que un mes después pasa exactamente, ¿no? Pero sí, no es nada sorpresivo. De hecho, incluso para mí lo sorpresivo es que lo hayan mantenido tanto tiempo, más bien es al revés. Efectivamente, Rubén plantea que ya traía todo un sexenio, pero en las tareas de seguridad pública tenía todavía más tiempo. Recordemos que era el encargado de la Policía Municipal de Guadalajara cuando también Emilio era presidente municipal. Es decir, si le sumamos todo el periodo que Nájera estuvo, digamos, al frente de corporaciones de seguridad, estamos hablando en realidad de un periodo de más de 10 años, ¿sí? Quizá más. 14, y quizá un poco más. Es el sexenio de Emilio en Guadalajara, sexenio de Emilio en el gobierno del estado. Son tres. Cierto, en Atriene. Exacto. Pero aún así venía de Guadalajara, exactamente. Sí, es decir, antes en el gobierno que en Guadalajara también, creo que en el gobierno de Francisco Ramírez. De Francisco. Sí, pero bueno, estamos hablando de una larga trayectoria, que prácticamente es más de una década, y claro que lo que vimos en todo este tiempo fue un agravamiento de la seguridad en todos los aspectos. Es decir, efectivamente, de repente podíamos ver algunas cifras de algunos delitos que bajaban, pero en general lo que tenemos es que Jalisco entró en la lista de los 4 o 5 estados con mayor violencia en el país. Ese es para mí el dato, digamos, contundente. Y estamos hablando, obviamente, del problema del narcotráfico, estamos hablando del problema de las desapariciones, ¿no? Jalisco es el segundo estado con mayor número de desaparecidos. Por supuesto que hay incremento de la violencia de los delitos del fuero común, es decir,
tenemos una situación de inseguridad prácticamente insostenible, ¿no? Y yo creo que aparte de la salida del fiscal, lo que tendríamos que estar revisando en realidad es el modelo de esta excesiva concentración de funciones en seguridad en una sola persona. Creo que a lo mejor no se trata de volver al asunto anterior, ¿no? Donde teníamos una Secretaría de Seguridad y un Ministerio Público aparte, sino repensar todo el sistema de seguridad que tenemos, que debería de incluir incluso al Poder Judicial, que también sabemos que ahí tenemos enormes problemas y huecos y deficiencias. Entonces, bueno, esto es, digamos, si lo viéramos en términos más estructurales, la salida de Nájera en realidad podría representar quizás solamente una aspirina a este enorme problema que tenemos. Si solamente es un cambio de figura, yo creo que vamos a tener todavía muy pocos avances, probablemente, ¿no? Yo quisiera hacer un par de apuntes más, quizás 3. Uno es también en este periodo de Nájera, tanto en Guadalajara, luego al frente de la Secretaría de Seguridad, en el gobierno de Emilio González y ahora en este cargo de Fiscalía, que es más concentración de facultades, de poderes, de recursos, también ha estado marcada por la violación de derechos humanos. Hay muchísimas denuncias de violaciones de derechos humanos desde la Policía de Guadalajara. De hecho, él estuvo, pues era al frente de la Policía de Guadalajara cuando ocurrió el 28 de mayo, este terrible hecho de represión hacia manifestantes, hacia personas que nada tenían que hacer, incluso en la manifestación, como quedó debidamente demostrado. Entonces, es una característica que continuó en la Policía Estatal. Hay una macro recomendación, una recomendación enorme que junta varias denuncias de violaciones de derechos humanos de parte de las policías estatales, con incluso desapariciones forzadas, con violaciones, con robos, con detenciones arbitrarias, muy documentada. El documento, si mal no recuerdo, es del año 2010 y estamos hablando entonces de los 3 primeros años del gobierno de Emilio González Márquez, pero ahí está registrado. Y bueno, también ahora que se crea la Fuerza Única Regional, es impresionante la supuesta, digamos, respuesta del gobierno de Aristóteles Sandoval a un modelo policíaco que no funcionaba. A las primeras semanas o meses tuvo denuncias bastante graves de derechos humanos. Otro apunte, todo este periodo de Nájera también se da en el periodo de agravamiento de la inseguridad, pero también de la supuesta respuesta que da el Estado mexicano, concentrando facultades en las policías, pero además incrementando de manera notable los recursos. Si uno registra cuánto dinero le dábamos todos los jaliscienses a las tareas de seguridad hace 10 años y ahora, verás un incremento constante, sostenido muy alto, que no registra ninguna otra área, ni educación ni salud. Es decir, se supone que para enfrentar la inseguridad se han destinado más recursos, es el mismo modelo a nivel federal y es un fracaso total. Y el apunte de fondo es que a mí me parece que es, digamos, hasta cierto punto ocioso darle sugerencias a Aristóteles Sandoval de que hay que cambiar o que no, cuando sabemos que cualquier cambio no va a funcionar si no se resuelve asuntos de fondo como es si legalizas o no drogas, por ejemplo, o la otra cosa, ¿de qué demonios sirve cualquier modelo de seguridad si sigue la pobreza, si sigue la desigualdad, si sigue este antagonismo social en el que estamos parados? No sirve de nada, me parece. Claro. Bueno, déjame hacer una pausa en la conversación. Después de la pausa platicamos acerca de por qué el anuncio solo. O sea, no se supone que Aristóteles Sandoval ya a un mes de la elección estaba preparando cambios. Y por otra parte también lo que sucedió desde el sábado pasado, que es que se están echando la bolita de quién es el responsable y por qué. Hoy todavía cuando se va a Nájera dice, y los alcaldes son los responsables de esta inseguridad y tal. Entonces, platicamos después de la pausa de estos aspectos. Si les parece, ya regresamos. Ya estamos de regreso en Ángulos, platicando con Rubén Martín y con Jorge Rocha acerca de el relevo de Luis Carlos Nájera al frente de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, pues lo primero que llama la atención es que en teoría por estos días se estimaba que ya iba a Aristóteles Sandoval a anunciar al menos la primera tanda de cambios que ya tiene listos para su gabinete después de las elecciones. Y pues lo sorpresivo ahí sí fue que solamente se refiriera en esta rueda de prensa al caso de Nájera y no anunciara algunos otros. Y en el caso de Nájera, pues ya se empieza a mencionar quiénes serán sus relevos. Se habla de Eduardo Almaguer, secretario del Trabajo, o del ex procurador de Michoacán, un señor de apellido Godoy, que de hecho desde hace 15 o 22 días había renunciado a su cargo allá en Michoacán para venirse, se supone, como hombre fuerte de Presidencia de la República a labores de seguridad en un estado que preocupa
en el centro del país. ¿Por qué así el relevo y cómo ven estos nombres? Mira, yo creo que puede haber dos razones. Una razón que es, digamos, puede ser más organizacional, que obviamente como este nombramiento tiene que ir ratificado por el Congreso local, entonces según le acepten a uno o a otro va a tener que hacer más o menos cambios. Si efectivamente Godoy es el que se queda, Almaguer podría quedarse como secretario del Trabajo. Si entra Almaguer, que ya vimos que parece que es la pieza movible para todas partes. Sí, porque también se le ha mencionado para movilidad sí, y para otras cosas, el comodín, ¿no? del gabinete. Entonces, obviamente, al descobijar Secretaría del Trabajo, tendría que pensar en el sucesor de Almaguer. Entonces, creo que ahí hay una razón, digamos, meramente práctica, que tiene que ver con que el fiscal tiene que ser ratificado por el Congreso, ¿no? Entonces, dependiendo quién quede, va a tener que hacer ajustes el gobernador. Ahora, la otra es que probablemente también, si podríamos hablar de cuestiones más políticas, podríamos suponer que también el gobernador quiere ir calibrando las reacciones públicas ante los cambios para ir viendo y haciendo una medición de impacto de lo que está pasando. Yo creo que más bien en este caso es un asunto más organizacional, no vería ninguna otra razón para hacerlo de otra forma, pero yo creo que sí hay cambios que estamos esperando. Probablemente en esta misma semana empecemos a ver diversos anuncios, ¿no? Incluido, por ejemplo, movilidad. Pues lo han pedido muchos, pero francamente no sé, o sea, yo no tengo información ahí desde las fuentes de Palacio, pero digamos una lectura hasta incluso simplista, ya no digamos los que se dicen analistas políticos o que trabajamos en medios, sino de la gente en la calle, pues es que después de un resultado electoral se supondría que, digamos, una primera lectura es de que hubo un rechazo a ese gobierno y que evidentemente tienes que hacer cambios para dar respuesta en las áreas donde no hay resultados, y una claramente es esa. Y te digo, sin saber y tampoco queriendo hacer la tarea como de asesor gratuito de Aristóteles, que haga los cambios cuando quiera. Lo que sí veo es que me parece que hay una pugna con el gobierno federal. Eventualmente, como que salieron mal las cosas, le están cobrando la factura porque el PRI salió estrepitosamente derrotado en Jalisco, ya se llevaban mal como sea. Pero en este otro personaje que mencionabas, el Godoy, que era el procurador de Michoacán, lo que se mencionó cuando renunció a Michoacán es que es alguien cercano a Alfredo Castillo, el que fue comisionado. De hecho, lo puso, me parece, cercano a Alfredo Castillo, el comisionado de Enrique Peña Nieto, o virrey, como le decían algunos, en Michoacán, con un modelo de intervención impresionantemente, como digo, impresionante en términos de la falta de respeto a la institucionalidad, a las leyes, pero de operación grosera, o sea, ni respeto por el gobernador. Lo que quiero decir es que eventualmente si llega este otro personaje y no Eduardo Almaguer, a lo mejor una lectura puede ser que Aristóteles quiera él meter al fiscal, y la otra es que el gobierno federal quiera presionar que ellos pongan las cartas fuertes. Y si esto es así, yo quiero conectarlo con lo que decíamos antes, o por lo menos lo que yo mencioné al principio. Estamos parados en una situación bastante delicada en Jalisco en términos de la penetración del narcotráfico. Creo que no cobramos correcta dimensión de lo que nos está pasando. Se nos olvida a lo mejor que somos ya un estado intervenido por la Federación con el operativo Jalisco, que hay una presencia militar terrible en ciertos municipios del estado. Hablando con reporteros, con sacerdotes de Autlán, te dicen el nivel de penetración, de operación del ejército, pero lo que ya se traduce en términos de la vida cotidiana. Se nos olvida que, por ejemplo, el pasado 1 de mayo, además de los narcobloqueos, se ha denunciado una muerte. Todo indicaría que mucho más grave, un enfrentamiento con muertes más grave y con más bajas de la que se ha dicho hasta ahora. Los familiares que vinieron a reclamar los cuerpos y que se los entregó un mes después de los que cayeron en Villavieja, en Villa Purificación, hablan incluso de decenas. Reporteros de aquella zona hablan de decenas. Según mi opinión, ya tuvimos aquí en Jalisco una masacre de las dimensiones de Tlatlaya, de Tlanguato, pero no la contabilizamos, si es esa. Entonces ese es un contexto general que debemos de mirar, más allá del cambio del fiscal, de cómo está operando un gobierno del estado que, en mi opinión,
antes y ahora los gobiernos, pues, son corresponsables o están penetrados por el narcotráfico porque un negocio tan grande, un negocio tan lucrativo no puede operar si no hay complacencia de los poderes establecidos. Se habla incluso de protección de importantes capos de narcotráfico, de jefes de plaza en el sur, de los propios presidentes municipales. Yo no creo que quienes controlan el Estado, quienes tienen el poder político, no se enteren de esas cosas, de tal manera que ese es el contexto general de lo que estamos viviendo, más allá de los cambios en particular de y en la parte de lo federal, sí, no perder de vista que, entre otras cosas, no le avisaban, ya no digamos a Nájera, sino al gobernador de los operativos federales, justamente porque no le tenían confianza a su gente. Pero ¿podemos creer eso? Porque hay la versión de que la encerrona del gabinete de un día antes, más bien la convocatoria a encerrarse que Enrique Dau como jefe de gabinete les dio a todos los secretarios, hacía suponer que sabían que algo importante iba a ocurrir, iba a pasar. Entonces también está la otra versión de si sabían o no sabían, o a lo mejor no le avisan a algunos y a otros sí. En cualquier manera, pues tenemos resultados deplorables pues para la seguridad de las personas, para el respeto a los derechos humanos de los jaliscienses, porque a mí no me da por los resultados ninguna seguridad que llegue el ejército a hacerse cargo de la seguridad. Ya sabemos que el ejército también comete masacres. Lo que tenemos es una violencia que viene desde arriba, sea del narcotráfico, sea de las fuerzas del Estado hacia la población. Claro. Sí, lo decía por el asunto de que, pues, por el fin de semana con Alfaro, ¿no? Se ve que, de hecho, Alfaro desde la propia campaña pidió que se fuera Nájera, entonces de manera que estaba como una especie de sándwich el gobierno del Estado en ese sentido, ¿no? Con Nájera ahí. La presión del gobierno federal o la ausencia de confianza o lo que sea, y por otra parte la presión de Enrique Alfaro en el municipio diciendo, yo con ese tipo nomás no trabajo. No, digo, vuelvo a repetir, Nájera era insostenible por donde le veas, ¿no? Por los resultados, por la presión del gobierno federal, por el nuevo escenario político que iba a tener el gobernador. Pero fíjate que yo quisiera retomar el tema de los municipios, porque luego mucho se le achaca a los municipios de que han sido, digamos, o son grandes responsables de la situación. Y por supuesto que yo creo que aquí sí tenemos que hacer distinciones muy importantes. Yo creo que sí podemos pedir y exigir cuentas claramente de las policías metropolitanas o la de algunos municipios grandes, pero si tú te vas como quizá al resto de los 100 municipios del estado, fuera de estas ciudades grandes y medias, las policías municipales y los presidentes municipales están en una situación verdadera indefensión. Es decir, tienes policías de 12 elementos, 3 elementos, con una patrulla, sin armamento, sin preparación, con sueldos raquíticos. Se supone que la fuerza única era precisamente para, de alguna manera, suplir estas debilidades, que no lo ha hecho. Entonces ahí también tenemos un serio problema de discusión, que yo creo que no tiene que ver con que entre una fuerza estatal a suplir lo que tendría que hacer las policías municipales, sino cómo le hacemos para fortalecer a las policías municipales. Por supuesto que una policía de un municipio pequeño de ninguna manera tiene la capacidad para enfrentarse a un grupo de delincuencia organizada. O sea, eso es casi un suicidio. Entonces ahí sí creo que también tenemos que ponderar las cosas de la situación de seguridad pública, ¿no? Y la otra es que Jalisco también, en esta lógica y abonando lo que dice Rubén, mantuvo o ha mantenido un discurso de negación de la situación, ¿no? O sea, pero hablas Jalisco, el gobierno, ¿no? Jalisco, el gobierno, sí. Claro. Sí, es decir, el gobierno del estado ha mantenido esta lógica de que no pasa nada. Todavía, se recuerdan, con Emilio al final decía, no, Jalisco todavía es un estado seguro, etcétera, etcétera. También en el actual gobierno se ha dicho, no, vamos bien, vamos avanzando. O sea, el discurso ha sido en los últimos años, tanto de gobiernos panistas como priistas, de que las cosas están mejorando, cuando por supuesto que la percepción ciudadana y los datos lo que dicen que es al revés. Empeorando. Bueno, vamos a la pausa. Después de la pausa cambiamos ya de tema. Hablamos, aunque sea un bloque, de Grecia y las aportaciones a la democracia que nos están haciendo en estos días, de por qué es importante que tengamos mecanismos de democracia directa en nuestros países, por ejemplo, como plebiscito, referéndum, consulta popular y demás que sean vinculantes. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso en Ángulos platicando acerca de Grecia. Ahora, este domingo fue muy importante porque hubo una participación muy grande de gente que fue a las urnas a un referéndum para expresar si estaba de acuerdo o no con la serie de medidas de austeridad que le ponía lo que se llama la Troika, que es, nos lo platicaba aquí Carlos Ramírez Powell la semana pasada, el conjunto del Fondo Monetario Internacional, el Banco Europeo, el gobierno de Alemania o los bancos alemanes. Y ganó el no, o lo que en griego suena como oxi. Oxi, dijo la gente, en su gran mayoría, más del 60 y tantos por ciento fue el que votó, ¿no? 61% por el oxi, y el resto, pues dijo sí, porque entre otras cosas vimos los testimonios antes de la primera pausa. La gente se asustó y dijo, es que si no me quitan mi pensión, es que si no se acaba el empleo, etcétera, etcétera, y por eso es que muchos votaron por el sí. Pero el caso es de que gana el no, y esto le da oportunidad al ministro Alexis Tsipras de poder negociar con unos acreedores que se le estaban poniendo muy chuchos al principio, ¿no? Alemania y Francia diciendo ayer, no, es que no se va a poder así, y hoy ya le bajaron un poquito de espuma al chocolate y dijeron, bueno, hay posibilidad de que se abra un marco de negociación distinto, ¿no? Bueno, quizás convenga brevemente algunos datos para situar el problema. Grecia es un país pequeño, como la mayoría sabemos, tiene 11 millones de habitantes, tiene un Producto Interno Bruto, no me lo sé de memoria, voy a checar los apuntes, de 242 mil millones de dólares. Y su deuda es de 317 mil millones de euros, unos 350 mil millones de dólares. Es decir, tiene una deuda, algunos dicen, hasta el 180% de su Producto Interno Bruto. Para dimensionar, México tenemos un Producto Interno Bruto de aproximadamente 1.200 millones de dólares y una deuda de 450 mil millones de dólares aproximadamente, la deuda interna y externa de México. Y la deuda de México es aproximadamente el 40% del PIB. De tal manera, esto nos da idea de la dimensión. Cada mexicano debemos como 55 mil pesos si nos repartimos la deuda interna y externa. Cada griego debe casi $500,000 de pesos. Entonces es un poco como la dimensión de lo que tienen ahora. Más allá del referéndum, lo que está detrás es un episodio, y esto lo decía Diego Borja, que fue exministro de Economía de Ecuador y forma parte de un comité convocado por el Congreso, por el Parlamento griego, un comité de auditoría a la deuda, de expertos, digamos, independientes del mundo. Dice, lo que está viviendo Grecia es una guerra en contra del capital financiero. Es un episodio más de este predominio del capital financiero que estamos viviendo en todo el mundo absolutamente. Y ya vemos lo que ocurre. Pueden hacer y deshacer países a su antojo. Esta ronda de negociaciones de la Troika, que ya decías, del Banco Central Europeo, del FMI y del gobierno de la Unión Europea, con el nuevo gobierno de Syriza, que es un gobierno, digamos, de un partido electoral de izquierda, se vieron obligados tras esas elecciones, y ante, digamos, el fracaso de las negociaciones anteriores, el gobierno dice, bueno, yo voy a respaldarme pues con este referéndum, con este instrumento, para volverles a exigir a otra ronda de negociaciones en otros términos, porque la que les querían imponer las negociaciones para darles más recursos y poder pagar la deuda es una cosa de locura. O sea, no es que vaya a resolver el problema de fondo. La negociación es, te voy a volver a prestar 36 mil millones de euros en los próximos 5 años para que me sigas pagando, no para que atiendas necesidades de la población. Al revés, pero a cambio de eso, la población las bajas, ¿no? Exactamente. A cambio de eso tienes que bajar salarios, recortar el gasto público, recortar burócratas, trabajadores pues al servicio del Estado. Subir los años en que la gente se puede pensionar. Exactamente. Es decir, programas sociales. Es una cosa de locura. Entonces es obvio que la gente dice no. Está rechazando ese plan draconiano de ajuste que está tratando de imponer el capital internacional. Ahora se está celebrando el referéndum. Yo leía, me compartió Jesús Estrada una declaración de un movimiento antiautoritario de Tesalónica, más de corte liberal, y decían, bueno, lo que no está haciendo el gobierno de Syriza, el gobierno de, ¿cómo se llama? Alexis Tsipras, es reconsiderar el modelo. Es un margen de maniobra que logra con ese referéndum
pero no para poder tratar de cambiar el modelo y salirse de él. Incluso el llamado, y me parece que es avalado por muchos movimientos sociales allá en Grecia, es incluso salirse de la zona euro y dejar el euro como la moneda de referencia de Grecia, porque no le ha traído ninguna ventaja. Por el contrario, es una caída en los últimos 5 años impresionante de aumento del desempleo, 26% de la población en desempleo, 55% de las mujeres, 50% de los jóvenes, se ha reducido el salario de una manera brutal. O sea, están cada vez más devastados y el término de la negociación, incluso con el referéndum, es un poco como tener cierto margen, pero no para cambiar esas reglas del juego que están teniendo, pues que tienen en virtual guerra al capital financiero en contra del pueblo. Aunque hay unos matices, ¿no? Porque, por ejemplo, parte de lo que Syriza está planteando y no quieren las transnacionales es, o más bien la troika, es un impuesto a las transnacionales o un impuesto a las armadoras que tienen ahí su planta, y ahí sí es a lo que no le quiere entrar la troika, ¿no? No, mira, un asunto importante es estuve ya leyendo como más información al respecto de los datos. Y algunos economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz, que no estoy hablando de ninguna manera de gente de izquierda, sí, no. Los dos son premios Nobel de la Paz, han estado cercanos, bueno, de economía, ¿no? De economía, Stiglitz fue presidente del Fondo Monetario Internacional, dicen, el gran problema de las medidas de la troika es, y que ya traen tiempo, es que te ahorcan el mercado interno, ¿no? Porque no hay empleo, porque no hay producción, porque no hay gasto. Entonces, por lo tanto, no hay para pagar y entonces se caen en vencimientos y entonces deben más dinero y entonces les piden menos empleo, menos recursos, menos programas sociales, por lo tanto, contraen más el mercado interno y por lo tanto no hay dinero para pagar. Es decir, es una lógica estructural que condena a los países a seguirse apretando y a prácticamente dedicar lo poco que producen a pagar las deudas, ¿no? En lugar de resolver los problemas internos. Ahora, fíjate, hay un tema, hoy en Forbes sale un dato muy interesante que habla de que, y quizás es el gran medio de la Unión Europea, que hay otros 5 países que están en la antesala de Grecia, claro, ¿no? Con deudas externas enormes. Portugal, Irlanda, España, Italia, Irlanda, Italia y Chipre. Chipre. De hecho, Italia con una deuda comparada de Producto Interno Bruto de 140%. O sea, debe el 140% de su... Con un Producto Interno Bruto yo creo que 10 veces más grande. O sea, exactamente. Lo de Italia es una cosa o España terrible. debe el 86% de su Producto Interno Bruto, ya la deuda menor. Chipre anda sobre 158%, Portugal 133% de su Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de deudas externas inmanejables y a todos les están aplicando la misma receta. Entonces, creo que uno de los grandes riesgos, y ya lo decíamos algo la semana pasada, que está viendo la Unión Europea es que si pasa esto con Grecia, pues sí, en la fila vienen otros 5 que están en circunstancias más o menos similares, ¿no? Ahora, también en términos de geopolítica se pone interesante porque ya la semana pasada Vladimir Putin empezó a enviar algunos guiños y hoy China ya envió guiños, así de que, pues ustedes dirán grieguitos y les prestamos para que le paguen a los otros, ¿no? Sí, pero eso implicaría, creo yo, salirse de la zona euro y empezar a construir otras relaciones económicas internacionales, pero no creo que ese sea el problema de fondo, porque fíjate, dicen en este manifiesto de este colectivo libertario allá en Tesalónica que lo que queda cada vez más claro es que la supervivencia del sistema solo puede ser logrado sacrificando a la propia sociedad. O sea, es una cosa de locura, es completamente irracional. Te voy a prestar para que me sigas debiendo durante las próximas décadas, no para resolver el problema de educación, mejorar salarios, sino para que me sigas pagando. De hecho, el problema de esta deuda, según este comité de auditoría la deuda griega convocado por el Parlamento, ya en sus conclusiones que presentó la semana pasada y que daba a conocer en días pasados Diego Borges, exministro de Economía de Ecuador, es que es ilegal e ilegítima. ¿Por qué ilegal? Porque hace 5 años, cuando se dieron unos grandes préstamos en unas negociaciones muy semejantes, fue para garantizar el pago a los bancos franceses y alemanes, no para atender las necesidades de la población. Claro. Y esa es la condición de ilegalidad y es ilegítima porque justamente está sirviendo para beneficiar al capital financiero, no para resolver los problemas. Por eso, muchos movimientos sociales en Grecia, que hay que recordar que no es de ahora las movilizaciones, vienen desde 2008, digamos un ciclo de protestas, de movilizaciones populares, radicales, de abajo, muy importantes, lo que piden es al demonio
demonio este sistema. Vamos pensando en otra manera de regularnos, de reproducir nuestra vida en cooperativas, en formas autogestivas. Y seguramente les va a ir mejor que lo que están tratando de salvar en este momento, incluso con este gobierno de izquierda de Syriza. Claro. No, lo que pasa es que ahí este gobierno, o sea, estos sistemas están hechos para que Goldman Sachs, Lehman Brothers, el banco alemán, etcétera, etcétera, sean los que terminen sobreviviendo, ¿no? Y la gente sea la que quede en la indefensión. Habrá que ver ahora, o sea, si efectivamente se va configurando una ruptura de sistema o es solamente un acoplamiento que haga Syriza de mejores condiciones de negociación. Ahora, una mala señal... Syriza quiere eso, pero abajo muchos, ¿no? Una mala señal ahí es lo de la renuncia del ministro de Finanzas, ¿no? De Varoufakis, que parece, o la lectura política es que ya Tsipras entregó, entre comillas, la cabeza de Varoufakis para que la negociación con la Troika sea un poco más sencilla, ¿no? Exacto, sí, porque hay que decir que era visto como el radical entre los radicales. Hasta la próxima, pues. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Jorge. Estamos muy pendientes de lo que pase en Grecia y, por supuesto, que también tiene impacto, aunque parezca que está bien lejecitos y que no nos afecta, en nuestro país. Hoy chequen en cuánto está el dólar para que vean que también los especuladores nos alcanzan a pegar de refilón. Y, por cierto, una pregunta que queda abierta es, ¿y por qué nadie considera lo que dice Estados Unidos? ¿Una quita la deuda? Pues es como cuando uno debe en la tarjeta, ¿no? Ok, págame tanto y se acaba la deuda. ¿Por qué ahí los acreedores ni siquiera lo han considerado? Una pregunta que todavía queda por responderse. Hasta la próxima, pásenla muy bien. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles.